que me falte lo que sea, pero no faltes tú. Amén, y a su nombre, y a esa gloria, que la gloria sea para Dios. Creo firmemente y con todo mi corazón que el Señor está en nuestro medio. Y le ruego que siga siendo quien administre en esta tarde. Ayer el pastor me dijo de compartirles una palabra hoy, y hay un deseo en mi corazón que arde por encima de todo, y es predicar su palabra con pasión, ponerla en alto y hacerles bien. Voy a tomar un pasaje muy conocido. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 4 y 5, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Amén a su palabra. Voy a dar un breve resumen de este texto para llegar donde quiero. Habiendo Samuel envejecido, el pueblo le pide un rey como tienen todas las naciones, pero esto no solo desagradó a Samuel, sino que también desagradó a Jehová, porque Israel iba tras dioses ajenos. Pero Dios le dice a Samuel que escuche lo que el pueblo quiere, y ahora Dios empieza a trazar su plan. Llegamos al capítulo 9 y se habla de Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, del cual se dice que de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y cuenta la palabra una historia y dice que a su padre se le habían perdido unas ovejas y mandó que saliese a buscarlas Saúl con un criado. Y ahora, un día antes de esto, el Señor le avisa diciéndole a Samuel que vendría a su casa uno de la tribu de Benjamín, al cual debería de ungir como príncipe de Israel. Y ahora, cuando buscaba Saúl las ovejas con el criado, se ha presentado en la casa de Samuel, y el criado le ha dicho: mira, ahí vive un profeta que se cumple todo lo que dice. Y cuando Saúl entra, Samuel, que ya lo sabía, tenía el cuerno preparado para ungirle, y habiéndole ungido, ahora comienza su reinado. Pero desde su comienzo lo que más destaca en la vida de Saúl es su desobediencia. Llegando el profeta le dice: ha dicho Jehová que arrases con todo lo de Amalek sin dejar nada. Pero llegando allí deja con vida al rey de Amalek y también a lo mejor del ganado. Y ahora pretendía mostrar misericordia con algo que le podría costar el trono, permitiéndose pequeñas licencias que acabaron ofendiendo a Dios. Pero después de esto, llegando el profeta le dice: tu reino no será duradero, porque he aquí Jehová se ha provisto de un hombre que es conforme a su corazón. Dios destrona a Saúl por su desobediencia, por un hombre anónimo que hasta el momento nadie conoce. Pero Dios tiene que confesar que este es conforme a su corazón, porque en la tierra el nombre lo puede dar el trono, pero en el cielo los nombres los consiguen aquellos que conquistan el corazón de Dios. Y dice la palabra que Samuel, habiendo llegado, le dijo: vete a la casa de Isaí de Belén, porque de allí me he provisto un nuevo rey. Y llegando Samuel, ahora Dios le pone una condición fundamental a la que debe de obedecer, y esta es que no se fije en el parecer de nadie. Y ahora, cuando ha llegado, haciéndole entender que harto parecer había en Saúl, pero que detrás de toda esa fachada no había corazón de obediencia, ahora ha entrado a la casa de Isaí y coge a aquel padre y presenta a todos sus hijos, escondiendo el pastorcillo que apacentaba las ovejas. Y sabiendo Samuel que faltaba algo, le pregunta el profeta y le dice que si estos eran todos los que había. Pero aún faltaba un joven al cual se le escondía por supuestas cualidades físicas, pero a este es a quien Dios saca para que marque la diferencia. Me imagino a esos 7 hermanos posando en el salón de su padre para la cartelera del nuevo rey, pero ahora Dios los echa a un lado, y cuando aparece David por el salón de la casa de su padre, se le dirige a Samuel y le dice: este es el ungido. Y poco más tarde dice la palabra: y se apartó el espíritu de Jehová de Saúl y fue atormentado. Y viéndole sus criados de las maneras que estaba, comenzaron a hablarle de un hombre que Saúl no conocía. ¡Qué paradoja! Que de los
Saúl sobre él, le manda a traer. Y este era David, que tenía la cualidad de tocar el arpa. Y dice la palabra que cuando David tocaba, Saúl se calmaba. Este era David, el cual tenía la cualidad de tocar el arpa. Saúl mandaba llamar a David para encontrar alivio. Durante tocaba el arpa, sentado en el trono, porque el hombre del secreto aparecía para cambiar el ambiente, pero con la virtud de tener el Espíritu de Jehová continuamente sobre él, porque era muy cómodo para Saúl escuchar el arpa en el rato, cuando encontraba el alivio en vez de un cambio verdadero, porque la desobediencia en el trono hizo que Dios lo desechara, pero la intimidad de otro hizo que Dios lo entronara. Viendo la vida de David, podemos ver que es un secreto de una referencia envidiable, pero llega un momento clave para la vida de David. Ha venido su padre y le dice: toma estos cachos de pan y llévalos para tus hermanos. Y dice la palabra que llegando allí, ahora su propio hermano lo desprecia, pero claro, cuando se entera David que hay un gigante que lleva 40 días amenazando al pueblo, este se revuelve. Pero ahora los hermanos de David, cuando tenían la presencia del pueblo, podrían haber demostrado un acto de valentía por el efecto de los ojos del público, pero durante 40 días nadie se atreve a salir en la amenaza de aquel gigante por mucha experiencia que tendrían. Pero llegó un joven impulsado por el Espíritu de Dios que dio la victoria al pueblo. Los hermanos pretendían humillar a quien Dios estaba ensalzando. Cuando llegó David y se ofrecía, lo menospreciaban, pero ahora se despierta la etapa de aquel pastor con corazón de león, y David presenta su defensa ante sus hermanos, y aquel rey tiene que decir: mirad, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre y sé cómo cuidarlas. Cuando viene un oso o un león y la toman y se la llevan en sus fauces, dice: yo voy y se las quito. Ahora bien, si se revuelven los mato, porque tenía un corazón de saber cuidar sus ovejas. Y ahora, viendo todo esto, Dios lo respalda, y cuando David sale a la batalla, dice la palabra que le llegó una gran victoria a Israel. Pero ahora Dios, viendo todo esto, tiene que decir de David: si este persigue a un león por la causa de defender a un cordero, ¿qué no hará este por la defensa de mi pueblo? Y Dios le pone como rey de Israel. David no tenía descendencia ni dinastía de reyes, pero Jehová nos enseña que sus propósitos y su tiempo se cumplen su voluntad. En el hombre marcaba la diferencia físicamente, fue desechado como Saúl, pero aquel que salía en el momento preciso marcó la historia entre el trono de los reyes de Israel, porque todos nuestros planes y metas no dependen ni de espada, ni de ejército, ni de voluntad de varón, sino de su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En David no marcó la diferencia su posición. Si algo marcó la diferencia, esto fue la obediencia y el secreto. Saúl en el secreto sabía defenderse muy bien, pero dejando con vida lo que le conviene. Pero si admiración tiene David por la valentía de saber defender sus ovejas, que no vería Dios en él para defender a su pueblo, porque este es el fruto de dos secretos diferentes. El triunfo del cristiano se basa en el secreto y en la intimidad, en el secreto y en la intimidad, y en la obediencia de su palabra, en el nombre de Jehová. Dígame amén. Amén. Te adoro. David fue proclamado como rey, y esta etapa fue el fruto de su obediencia y su secreto, y por saber valorar la vida de una oveja. Te amo. Pero ahora se debe de aprender a valorar el trono en el que Dios mismo le ha puesto. Y habiendo sido proclamado rey, también se debía cuidar el arca de Jehová. Y dice la palabra que habiendo intentado Saúl llevar el arca a Jerusalén,
apareció por allí el profeta y le dice: mira, David, haz lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. También hace Dios un pacto de seguido con él y le dice que de él, de su linaje, levantará uno, el cual le edificará casa a su nombre y también afirmará su reino sobre Israel. Poco más tarde hizo una matanza tan grande de filisteos que, extendiendo sus dominios, dice la palabra, que fue rey de todo Israel. Como padre en el trono supo cuidar de sus hijos con un corazón lleno de amor y de misericordia. Lo podemos ver que crió a Salomón anhelando una sabiduría santa y con Absalón tuvo que mostrar tener un corazón lleno de misericordia. Pero llegó un punto que marcó un paréntesis en la vida de David, la etapa de oveja, una que tuvo que experimentar como ser oveja. Hubo una ascensión notable de cargos, pero también una degradación de corazón. La humillación de su secreto lo exaltó hasta que la soberbia de su trono lo acabó humillando. Como rey llegó a entender el valor que tiene el trono, pero como oveja fue atacado por el lobo que muerde con el pecado. Según los historiadores, se habla de que cuando hablan de las ovejas y salen a pastar en rebaño, si una se aparta dicen que hay un lobo pendiente, y que cuando ve que esta se aparta viene y no le muerde otra parte, que no sea la pierna. Ahora bien, no le hace falta llevársela como presa, porque dejándola en medio del rebaño tiene la capacidad de dejarla moribunda, porque dicen que se le acaba cayendo toda la lana y se queda inútil porque no da fruto. Y esta es la etapa temporal que tuvo que sufrir David como oveja, sentado en el trono, pero con el susto metido en el cuerpo que no le permite dar fruto. Es decir, sentado en un trono, siendo un moribundo que ocupa el trono de un rey, porque podía tener la capacidad de ocupar el lugar, pero sin dar frutos por naturaleza. Y dice la palabra que llegó el tiempo en que los reyes salen a la guerra y David ha tomado descanso. ¿Y qué mal le sentó a David tomar este descanso? Vino la tarde de un día y, saliendo a andar por su terraza, miró lo que no tenía que mirar, y además no solo eso, que abusando de su poder cayó en las manos del pecado. Pero más tarde, cuando se enteró que aquella mujer estaba encinta, tramó un plan maligno. Ha mandado llamar a su marido, el cual dice la palabra que estaba en la guerra, y haciéndole llegar al palacio, le dio de cenar y le dijo: mira, Urias, ahora vete a tu casica, que harto has hecho, que ya has peleado mucho. Y haciéndole llegar al palacio, haciendo esto, Urias se quedó en la puerta del palacio, y cuando David se ha enterado de esto, se volvía loco y no daba crédito. Pero llegando al día siguiente, ha vuelto a tomar la decisión de un plan maligno, de malas entrañas. Ahora le invita y le prepara una nueva cena, pero con una nueva condición: que no coma lo que a él le place, sino que ahora tiene que decir la Biblia, sino que le dio de beber hasta embriagarlo. Y aún así, Urias seguía en el palacio, y cuando le preguntan los criados que por qué no se va, Urias responde: ¿cómo iré yo a mi casa a estar con mi mujer si el arca de Jehová está en la guerra? Pero los ojos de Dios que están puestos sobre esta escena está viendo el retorno de una oveja con un rey, David con Urias. Se puede apreciar que el corazón de oveja se ha otorgado en David, y podemos ver un rey lleno de celo, con un corazón depositado en Urias, porque le dolía más el arca de Jehová a Urias estando ebrio que a David sentado en el trono. Y llegando la mañana del día siguiente, escribe David una carta para que la lleve escrita, su propia muerte en sus propias manos, y decía esta carta: dejar a Urias en lo recio de la batalla para que éste muera. Y aquellos hombres, ahora tomando esta carta y obedeciendo estos sentimientos de asesino, lo han dejado en medio de la guerra, abandonado, y lo dejaron morir. Pero si la sangre de Abel clama por venganza desde la tierra, también se virtió en tierra la sangre
muerde su conciencia, y volviendo al trono para sentarse, puede imaginar cómo se levantaría el instinto de aquel que estuvo antes, ocupando el mismo trono y la misma corona, diciéndole: David, llama a uno del grupo de los cantores, a un especialista del arpa, para que toque, que te calme la conciencia, que esto a mí me ha pasado y a mí me ha tenido efectividad. Pero aunque esto podría ser una buena idea para David, menos mal que para David nadie tocaba el arpa, más bien había una palabra que le reprendiese a tiempo por parte de Jehová, porque el arpa puede calmar la conciencia durante un pequeño tiempo, pero solo la palabra tiene el poder de una transformación pura y genuina, porque es mucho más necesario el Natán que reprende con la palabra que el joven que toca el arpa durante un rato, y habiendo Dios escuchado el clamor de aquella sangre, ahora dice el rótulo: y Jehová mandó a Natán donde David, y habiéndose presentado casi como sin saludar, le tiene que decir: mira David, había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía mucho ganado, pero el pobre tenía una corderita que la había criado desde pequeña como si fuese una hija, y así lo dice la palabra. Y ahora esto comienza a tocar las fibras del corazón de David, porque antes de ser rey había sido pastor y sabía valorar la vida que tenía una oveja. Y sigue hablando el profeta y le sigue diciendo: vino un caminante donde el hombre rico, y como se debía ser hospitalario, no le quiso preparar comida de su corral, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Ahora, cuando ha escuchado esto David, dice la palabra que se ha encendido en ira y ha dicho: vive Jehová, que tal hombre es reo de muerte, y además deberá de pagar por 4 por no haber tenido misericordia. Y mirándole el profeta Natán, le clava en la mirada y le dice: tal hombre eres tú. Pero escuchando la palabra, David ahora ha comenzado a arrepentirse y a procesar todo lo que había hecho, porque Dios tenía preparado a un profeta para denunciar la deshonra de aquel rey desleal. Llegando al libro de Lucas, se desvela un deseo en el corazón eterno de Dios que podemos ver en David. Lucas capítulo 3 y verso 8: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. David por un momento fue la oveja mordida por el lobo, pero su arrepentimiento era desesperante y gritaba: vuélveme el gozo de tu salvación y no apartes de mí a tu Santo Espíritu. Y a esto tiene que responder el profeta: David, tu pecado ha sido remitido. Y empieza a escribir el Salmo 51 y dice: contra ti, solo contra ti he pecado, y tus ojos han estado puestos sobre mí. Porque le dolía más a David, le dolía más aún cuando entendía que los ojos de Jehová habían estado puestos sobre él. Y tiene que decir el verso 6: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Pero qué me estás diciendo? Si has estado en el trono y también has sido pastor para comprender la sabiduría. Pero tiene que decir: no, la verdadera sabiduría me la hizo comprender en el secreto. Porque esta es la diferencia de dos públicos opuestos. Tanto David con el arpa como Natán con la palabra eran dos utensilios de Dios, pero la diferencia es que Saúl escuchaba para calmar la conciencia y David para producir un cambio inmediato de arrepentimiento. Por misericordia Dios utiliza el arpa y también la palabra, pero para descubrir al Saúl que pretende calmar su conciencia y también el cambio genuino de David. Nunca vi a Saúl escribiendo un escrito sobre la eficacia que tiene el arpa, pero sí puedo ver a David escribir el Salmo, registrado como el más largo citado en la Biblia, con 176 versículos. Entre ellos tiene que decir a esa palabra que le he reprendido a tiempo: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y tiene que seguir diciendo: sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. El Saúl que prefiere el arpa nunca podrá hablar de un cambio, mientras que el David podrá hablar abiertamente de la transformación de su palabra. David es la referencia del ego humano, pero acabó reconociendo que nada tiene más valor que
de su palabra y la intimidad. En su secreto fue reconocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Como pastor supo valorar una oveja, como rey supo valorar el trono, pero ahora como oveja ha tenido que experimentar la misericordia de aquel que no asciende en cargos porque los lleva en sí mismo. Si no, vayamos a 1 de Pedro capítulo 5 y verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y sigue diciendo: humillaos para que él os exalte y echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y tiene que decir: sed sobrios y verad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sino que se lo digan a David, pero sigue diciendo: resistí porque los llamó a su gloria eterna. Pero termina diciendo: a él sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Toda la gloria para el príncipe de los pastores, en el nombre de Jehová. Aleluya. Podemos ver en la vida de David 4 etapas en la que hay una conclusión que salta a la vista: que mientras el secreto lo mantenía humillado, Dios lo ensalzó, pero el trono lo acabó humillando. Porque el sentir del hombre es ensalzarse, pero la misericordia de Dios es humillarlo. Por eso Jesús manifiesta, dejando una clara evidencia de que la grandeza del hombre está en vivir humillado. Y lo vemos en su humanidad, retornando todos los cargos que tenía el hombre, empezando como rey, terminando como la oveja diferente. Empezó como el rey que habitaba en el cielo, rodeado de gloria y de esplendor, de quien Pablo dice a los colosenses: él es la imagen del Dios invisible. También de quien se cita en el libro de Juan, que hablando Isaías de él, dijo Isaías 6, dice: en el año que murió el rey Uzías, vio el Señor en un trono alto y sublime, y serafines por encima de él que le decían: santo, santo, santo. Recibía adoración de todos los seres creados en el cielo. Y dice la palabra en hebreo: sacrificio y ofrenda quisiste, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Podemos saber por esto que él es el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero siendo el rey que habitaba en el cielo, fue el verbo que se hizo carne, del cual dice Juan: vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora escribe Pablo a los filipenses y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero llegó el momento de ejercer un título en una etapa diferente. Presentándose en el libro de Juan, dijo: yo soy el buen pastor. Cuando Jesús dijo esto, había mucho público alrededor y sabían de lo que hablaba, porque era algo que ellos practicaban y ejercían. Y cuando escuchan esto, les vendría un claro ejemplo como era David, un representante como pastor, el cual sabía defender a su rebaño, cuidándoles de las ovejas y de los osos y de los leones. Y hablando Jesús dice: el asalariado ve venir al lobo y no hace nada, pero yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pero aún va más allá y dice: yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Está diciendo que él nos conoce particularmente a cada uno. Déjenme decirles que cuando íbamos a ser devorados por el lobo del pecado que venía a condenarnos, apareció el buen pastor, el cual escribió David en el Salmo 37:12: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes de manera desafiante. Pero Jehová desde el cielo se ríe, porque sabe que el día de su juicio está cerca. Nadie pudo demostrar mayor amor que nuestro Señor Jesucristo. Contó una parábola diciendo que si una oveja se pierde, dice que deja las 99 para ir en busca de la que se ha perdido. Y le escribe la razón Pedro en su libro y tiene que decir: porque él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero me llama la atención algo: el pastor más reconocido para los judíos y el más famoso tiene que empezar el Salmo 23 diciendo: Jehová, ¿quién? Jehová es mi pastor y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero lo entendía de una manera teórica, porque entendía
que no había pastor mejor que él, pero de una manera teórica. Pero años más tarde, cuando se sentía como la oveja en el peligro de muerte mordida por el pecado, hay una voz que sale del cielo y le grita: David, vuelve al rebaño. Y comienza a recordar el Salmo 23 y en respuesta a aquella voz escribe el Salmo 51 y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades, dame un corazón limpio y un espíritu recto, pero sobre todo vuélveme el gozo de la salvación. Y vuelve a resonar aquella voz y dice: David, vuelve al rebaño. Y habiendo experimentado la misericordia de este, tiene que volver a escribir más tarde el Salmo 103, y miren qué manera más gloriosa de empezar. Tiene que decir: bendice alma mía Jehová, y que todo mi ser glorifique a tu santo nombre. Y ahora tiene que seguir diciendo: Él es quien ha rescatado del hoyo mi vida y me ha coronado de favores y misericordias. David conoció la teórica, pero experimentó la práctica. Cuando Jesús se ejercía como pastor, los fariseos conocían de manera teórica aquel Mesías que había de presentarse, pero no lo quisieron experimentar y le decían: ¿quién es este que come con pecadores y con publicanos? Pero Jesús respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ahora les clava la mirada a Jesús aquellos fariseos religiosos y les tiene que decir: os digo una cosa, mayor gozo habrá en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Porque Jesús puede ser la tortura de aquellos que le conocen teóricamente, pero la esperanza de los que viven arrepentidos a encontrarse con Él en el nombre de Jehová. Den un aplauso para Dios. Voy a terminar. Aleluya. Aunque nuestro Señor Jesús pasó de ser el rey que moraba en el cielo a ser el buen pastor, Jesús degradaba su posición, pero su corazón permanecía inmutable. Después de ser el buen pastor, podemos ver en Jesús su secreto y su intimidad con el Padre. Dice la palabra que después de alimentar a 5.000 lo buscaban para hacerle rey, pero dice que este se apartó a solas al monte a orar, como ya lo solía hacer. El curso de su humillación iba más, para enseñar con ejemplo que la base de un cristiano se basa en su humildad y en su humillación. En la última cena con los discípulos ha cogido una toalla, se la ha dado al pinto, ha cogido un lebrillo de agua y les ha empezado a lavar los pies, para hacerles entender que si él lo hacía como maestro, mayor razón tenían de hacerlo ellos. Después de esto ha llegado al Getsemaní y oraba en el secreto y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y estando en agonía, dice la palabra que con más intensidad oraba y que su sudor eran como grandes y gruesas gotas de sangre. Pero si destaca el secreto en la vida de Jesús, aun cuando se humilla un poco más, tiene más gloria. Les dice Pablo a los filipenses: Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Juan estaba bautizando, le ve venir y le dice: este es el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Primera de Pedro se apunta a hablar de él y tiene que decir: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El curso natural de la oveja era que cuando el lobo le mordía se quedaría inútil y sin dar fruto, y esa lógica siguió el rey David. Pero les voy a presentar a la oveja que ha roto el curso de la naturaleza. Dice la palabra que Isaías se ha puesto a escribir en el capítulo 53 y tiene que decir: como oveja enmudeció y no abrió su boca, pero ante el mordisco de aquellos verdugos que le llenaban el cuerpo de latigazos y de golpes, siendo la oveja pues magullaron. Tiene que seguir escribiendo Isaías y dice: y viendo el que el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. Nunca una oveja tuvo tanto fruto, ni una humillación pudo traer tanta exaltación. Él ha sido el único rey que, despojándose
es la grandeza del cristiano. Y cuando llegó ahora tomó la mano del libro, la mano derecha, el libro del que estaba sentado en el trono, y ahora le decían: solo tú eres digno de tomar el libro y desatar los sellos. Y hoy su iglesia le damos gracias por este ejemplo y esta clase de humildad, que siendo rey le vimos en la oveja que cargó con nuestros pecados, pero el león que volverá por nosotros, haciendo temblar a la tierra. Y también nos unimos al último cántico que cita Juan, diciendo: oí a todos los confines de la tierra que le cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el poder, el imperio, la potencia por los siglos de los siglos. Y concluyo con el sentir del mensaje: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse. Ahora bien, se le dio un nombre, el cual será exaltado sobre todo nombre, el nombre de Jesús, al cual la autoridad de este nombre se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el hombre. Ay, Padre, empezó en el secreto y terminando como rey se destruyó la vida, pero aquel que empezó como rey para terminar como oveja regresa como león. Gloria al León de Judá. Aleluya. A tu nombre, gloria. Amén. Y alabamos Dios. La palabra, espero haberles hecho bien. Amare vuestra calle. Ay, Padre, gracias por tu palabra. Y esta será la señal que un niño hermano de la tierra, envuelto en pañales, allí la mora, el que se ve. Y esta será la señal que un niño hermano de la tierra, envuelto en pañales, allí la mora, el que se ve. Apláudele al Señor este aplauso. Aleluya, apláudele al que vive. Amén. Te alabo, Dios. Alegría. Gracias, Jesús. Dígale a la persona que tiene usted a su lado, pero dígalo así: nos ama mucho el Señor. Amén. Si no nos amara, no nos regalaría esto que nos da, hermano. Amén. Impresionante, sin palabras. Amén. Solo puedo decir que a Él sea la gloria, la honra, la alabanza,
el imperio para Él sea toda la tierra. No tengo palabras, hermanos, creo que el Señor nos ha hablado ample y generosamente por boca de su siervo. Que Dios lo bendiga, lo siga usando para su gloria. Creo fielmente que hemos disfrutado. La verdad que se echaban en falta estos cultos, yo los echo en falta, válgame Dios. Estos días que he estado por allí, por eso he dicho que nos ama mucho el Señor. Entonces, como nos ama mucho el Señor, ya saben que Él cierra y abre. Paco, ahora que está el grifo abierto, pues no se queden nada, gocen y hinchense. Claro, no me entienden, hinchense de todo lo que haya. Es palabra de Jehová, es una alegría lo que tienen ustedes aquí. Créanse lo que es envidiable, cómo Dios usa a sus siervos, que Dios los siga bendiciendo. Palabra de honor que hay que disfrutarlo. Dios es bueno y nos ama mucho. Solo digo eso. Fíjense si nos ama el Señor, que nos regala, nos hace regalos. Digo que nos regala porque la verdad es que yo con ustedes llevo casi 6 meses en estos días y como ven, pues no hace falta. Hay cosas que se ven y otras que no hacen falta, y es que ¿a quién vamos a llamar? Si cualquiera de los hermanos, pues fíjense. Entonces no estoy por la labor porque no hace falta, ¿vale? Estamos bien y servidos, pero Dios es bueno y nos hace regalos. Y la verdad que nos va a regalar unos días muy gloriosos. Mañana tenemos una grata visita. El hermano David, que es el responsable de la juventud de la zona, pues vamos a tener mañana aquí por la noche una reunión de jóvenes de toda la parte de La Rioja, y entonces por la tarde estará el hermano que ha invitado. Es un joven de Vitoria. Yo he tenido el placer de tenerle en un par de iglesias que me ha visitado, en Zorroza cuando estuve de pastor y también en Bilbao la Grande. Y créanselo que le usa Dios en la palabra. Estará mañana con nosotros el hermano Arturo de Vitoria, un joven muy usado en la palabra, y creo que nos va a bendecir el Señor. Así que mañana a disfrutar de estos regalos que el Señor nos hace. Y el domingo el responsable me ha llamado que nos va a traer una visita. Digo que es un regalo porque nos la trae el responsable, y bueno, pues nosotros lo recibimos. Vienen algunos siervos de Barcelona que pues usados también en la palabra y en la alabanza. Vienen un par de jóvenes que cantan, glorifican al Señor, que Dios los usa poderosamente. Así que vamos a disfrutar de estos días. Eso sí, ya saben lo que siempre digo y lo que a mí me gusta. Soy una persona que a mí no me gusta nunca cargar a una iglesia para traer o para que vengan visitas. Vienen ellos, pero claro, qué mínimo de poder atenderles. Ya que no vienen a casica, por lo menos darles de comer. Entonces, claro, ya que vienen de la iglesia, pues no me gusta nunca cargar a una iglesia, ni a la caja ni a la ofrenda. Entonces, como vamos a estar estos días, pido por favor que la persona que pueda en la puertica, porque de ahí pues podemos abastecer todo esto, la iglesia goza, ese día nos hinchamos todos y no sale dinero de la caja. Amén. Y eso es una gloria. Amén. ¿Les parece bien? Amén. Jesús, ¿les parece bien? Amén. Eso, a mí me gustan las cosas bien, como ustedes. Así que por favor pediría que ahora en la puerta, los jóvenes están ya saliendo ahí en la puerta, el que pueda no eche mucho, pero que un eurico palabra que nos viene de gloria, con un euro que eche, yo voy a echar 3 porque tengo 3. Claro, soy el pastor y tengo 3. El que tenga 1 que lo eche, y el que tenga 50 también. Venga, vamos a colaborar para poder sufragar los gastos de estos días, que ya que vienen los hermanos, sobre todo los hermanos de Barcelona, que hay un gastico y hay que darles de comer y de cenar, y se van a quedar aquí un hotelico, y por lo menos, pues ya que el responsable es la primera vez que nos trae una visita, por lo menos no le vamos a dejar en feo, Vamos a apoyarle en el nombre del Señor. Nos ponemos en pie para dar gracias al Señor. Aleluya.
Como bien anuncié ayer el hermano Robert, que lo intervinieron ayer y gracias a Dios está en casica y está bien, ¿vale? Lo que pasa es que por la operación estará unos días sin venir y por eso es que va a faltar estos días. Entonces, pues para que lo sepan, que hablaba con el hermano y me pedía que lo anunciara, que va a estar unos días sin poder venir por la operación. Seguimos orando por los enfermos para que Dios siga poniendo sus manos de sanidad. Nos inclinamos y si les ha bendecido el Señor, por favor, cierra tus ojos y dale gracias. Dale gracias al Señor. El hermano Joaquín, desde ahí atrás, por favor, dale gracias a Dios por este culto. Amén. Decimos lo que ha salido de las ofrendas. Amén. Que el Señor le bendiga y que mañana no falte nadie. Anúncienlo en sus casas, que no falte nadie y que mañana disfrutamos.